A continuación se muestra un diagrama TTT de una aleación de acero-carbono de una aleación 10-110. En dicha tabla podemos encontrar que está calentada por arriba de CS, y en esta tabla de TTT se muestran las diferentes temperaturas a las que se va a transformar el acero. El enfriamiento de este acero se hace por medio de contenedores de sales fundidas a estas temperaturas y se deja pasar un tiempo estimado para poder detener la microestructura deseada. Al enfriar a una temperatura específica y dejar pasar el tiempo, el diagrama TTT establece un cambio microestructural en el que va a tener efecto. Al tocar la línea de cementita start, indica que comienza a formarse la fase de cementita primaria. Esto se realiza en la frontera de grano, ya que es la zona que tiene mayor energía disponible. Si seguimos dejando pasar el tiempo, tocará la línea de perlita start. La cementita primaria se terminó de precipitar. Para esta aleación esto significa que 1.1 menos 0.77 sobre 6.67 menos 0.77, esto aplicando la regla de la palanca. Estos valores numéricos se obtienen de la gráfica en la forma logarítmica, o sea 5.6% en peso de la microestructura, que empezó como austenita inestable, ahora es cementita. En adelante la austenita que no se ha transformado lo hará pero a perlita. Esto seguirá así hasta llegar a la línea de perlita finish. En este caso, como podemos observar, la línea de perlita finish es la línea roja. En dicho proceso, para que comience a transformarse la austenita inestable de un acero 10-110, se requiere, una vez que se metió en una sal a 700 grados centígrados, necesita pasar un tiempo T1 para que toda la austenita que quiere transformarse a cementita primaria lo haga. La línea de transformación, la línea horizontal, debe llegar a la intersección con PS. Esto ocurre en un tiempo 2. La austenita remanente comienza a transformarse a perlita y lo seguirá haciendo hasta llegar a la siguiente intersección PF en un tiempo T3. Después de T3 toda la austenita fue transformada, una fracción en cementita primaria y la otra en perlita. En esta imagen podemos observar los tiempos T1, T2 y T3 que se obtienen leyendo la proyección de las intersecciones en la escala de las abscisas. En este caso tenemos una escala logarítmica. Como pueden observar, se obtienen los valores de la escala logarítmica. Cuando el tiempo de permanencia no es suficiente para alcanzar la siguiente línea de transformación, significa que solo una fracción de dicha transformación fue realizada. Para calcular la fracción se utiliza la regla de la palanca, como el ejemplo que hemos visto anteriormente. Anteriormente se estaba haciendo un enfriamiento a 700 grados centígrados. Si por ejemplo a los 2.3 segundos se cambia el componente a un recipiente o una sal de 400 grados centígrados, es como si regresáramos el tiempo a cero y la temperatura disminuyera directamente a 400 grados centígrados. La microestructura en T0 sería en este caso 1.17%, como podemos observar aquí, en peso de cementita primaria, y el restante, el 98.83% en peso, será austenita inestable. Si se requiere que el 98.87% de austenita cambie a vainita, entonces habría que dejar pasar el tiempo hasta que la línea horizontal tocara la línea de finalización de transformación, lo cual corresponde a la posición decimal 8.3, que prácticamente son 70 segundos en la escala logarítmica. Como podemos observar, en el primer enfriamiento se obtuvo una posición final de 1.2% de carbono y el restante 98.8% de austenita. En el segundo enfriamiento se obtuvo una composición final de 1.2% de carbono, 65.1% de perlita y 33.7% de austenita. En el tercer ejemplo de enfriamiento que podemos observar, y aplicando la regla de la palanca a los tiempos obtenidos, T1 5.3 segundos, T2 27 segundos y T3 78 segundos, se obtuvo una composición final de 1.2% de carbono,
65.1% de perlita, 11.4% de bainita y el restante 22.3% austenita. El diagrama fierro-carbono, la parte más relevante es aquella cuyo contenido de carbono va de 0 a 6.7% de carbono. Es por eso que aquí hacemos un zoom para observar solamente la parte más significativa. Los aceros al carbón se mueven a un intervalo más reducido entre 0 y 2.1% de carbón. Para la aleación 10-110, el material correspondiente a la isopleta mostrada. Recuerde que un diagrama de fases es realizado con muchas curvas de enfriamiento, con una velocidad muy lenta para dar la oportunidad a las diferentes transformaciones se completen. En este diagrama se muestra la forma microestructural a diferentes temperaturas. La fase primaria en los hipereutectoides forman la matriz, es decir, fase continua. Por eso es que son muy frágiles, sin aplicación ingenieril. Y esto sería todo.